Buenas tardes compañeros, les voy a explicar lo que es el método de transposición en zigzag o también conocido como ray fence. ¿En qué consiste este tipo de cifrado? Bueno, se maneja lo que es una tabla imaginaria y se maneja lo que es columnas y filas. El mensaje o el texto plano que queremos cifrar se va a ir escribiendo de arriba hacia abajo, empezando de izquierda a derecha. Se va a ir llenando dependiendo la llave que le hayamos asignado. En esta pequeña tablita o imagen se le asignó una llave de tres, que quiere decir que va a tener tres filas. Por eso es que se empieza el llenado empezando con la H, posteriormente con la E. Como pueden ver es como un tipo zigzag, que es diagonalmente. Se va empezando con la H, posteriormente con la E, con la L. Al momento de que llega a la última fila, va a ir subiendo otra vez y va a ir bajando hasta completar lo que es el mensaje. Por ejemplo, aquí se pretende cifrar Hola Mundo. Bueno, aquí tengo lo que es un ejemplo. El mensaje a cifrar es cifra rail fence. Se le asignó una llave de 3. ¿Cómo podemos hacer el llenado de la tablita? Bueno, primeramente tenemos, como sabemos lo que es la llave, dibujamos una tablita con 3 filas. Por ejemplo, aquí tenemos las 3 filas. ¿Y cómo calculamos lo que son las columnas? Bueno, para saber la cantidad de columnas que vamos a utilizar, contamos la cantidad de caracteres. En este caso son 14. Bueno, entonces dibujamos 3 filas y 14 columnas. Empieza el llenado, como ya lo había mencionado, en tipo zigzag. En este caso, empezamos con la C, que empieza de izquierda a derecha. Se llena lo que es el primer recuadro. Posteriormente va a ir bajando y se llena lo que es el segundo recuadro con la letra I. Posteriormente la F. Va a ir subiendo, como ya llegó a la última fila que se le había asignado. Va a ir subiendo, llenándose la R, la A, así hasta llenar o completar el mensaje. ¿Cómo podemos cifrarlo? ¿Cómo podemos generar el mensaje? Bueno, para generar lo que es el mensaje ya cifrado, agarramos lo que es la primer columna, C, A, L y C. Esta primer esa primer fila, vamos a agarrar los caracteres y los vamos a colocar, los vamos a colocar lo que es en el mensaje. Posteriormente agarramos la segunda fila, los caracteres de la segunda fila, que es I, R, R, I, F, N, E. Se van a ir adjuntando al mensaje o a las letras que ya teníamos. Y para finalizar agarramos las letras de la tercera fila, que es F, A, E. Entonces el cifrado o el criptograma nos quedaría C, A, L, C, I, R, R, I, F, N, E, F, A, E. Este ya sería nuestro criptograma generado con el cifrado zigzag. Bueno, ahora que ya tenemos lo que es el criptograma o el mensaje cifrado, ¿cuál es el proceso para descifrarlo? Bueno, el emisor, para empezar, debe proporcionar lo que es la llave y el criptograma. Como había mencionado anteriormente, para hacer esto debemos contar las cantidades de caracteres que cuenta el mensaje. En este caso, como pueden ver, pues
La longitud vendría siendo 14 porque hay 14 letras. Entonces esa vendría siendo nuestra longitud. Posteriormente debemos conocer la llave. Como ya había mencionado, la llave vendrían siendo lo que son las filas. En este caso tenemos 3 filas, entonces la llave vendría siendo 3. Tenemos que tenemos la longitud que es 14 y la llave que es 3. Posteriormente, ¿qué es una ola? Una ola vendría siendo lo que es el recorrido comenzando desde la letra superior, bueno, el carácter superior hasta el carácter inferior y hasta que vuelva a ascender. Esta vendría siendo una ola completa. Los caracteres de esta ola vendría siendo 4, ya que aquí en la A vendría siendo otra ola, ya que comienza otra vez con un carácter superior, lo que es en la fila 1. Entonces podríamos decir que cada ola contiene 4 caracteres. ¿Cómo se saca? Bueno, multiplicamos el número de filas que ya teníamos. Ya sabemos que el número de filas son 3. Lo multiplicamos por 2. Posteriormente le restamos 2. Entonces nos daría 4 elementos por ola, que vendrían siendo, los primeros 4 vendrían siendo C, I, F, R. Posteriormente A, R, A, I y así sucesivamente. Posteriormente vamos a calcular el total de olas. ¿Cómo se calcula o cómo sacamos este valor? Bueno, teniendo ya lo que es la longitud del texto, que ya como ya lo habíamos sacado, que vendría siendo 14, lo dividimos entre los elementos de la ola, que los elementos de la ola vendrían siendo 4, que vendrían siendo por ejemplo, los primeros 4, C, I, F, R. Estos vendrían siendo los elementos de la ola, de cada ola. Bueno, entonces dividimos lo que es la cantidad de caracteres entre los elementos de la ola. 14 entre 4 pues nos da 3.5. Pero como no puede ser un número impar, se sube a lo que es, se redondea a lo que es 4 y nos da el total de las 4 olas que ya habíamos definido anteriormente, que vendrían siendo estas 4. Bueno, una vez teniendo ya los cálculos anteriores, procedemos con lo que es el llenado de la tabla. Tenemos el mensaje cifrado que es cals IRRIFNEFAE. Y tenemos la llave que en este caso son 3 filas. Generamos la tablita. Empezamos a llenar. ¿Cómo empieza el llenado? Bueno, tomamos, como sabemos que el número de olas son 4, podemos deducir que los primeros 4 caracteres vienen siendo la cresta de la ola. La cresta de la ola vienen siendo los primeros caracteres de la primer fila, que vendría siendo la C, la A, la L y la C. Eso se va a ir llenando en la primer fila. Posteriormente llenamos lo que es la segunda fila, que van a corresponder los siguientes caracteres, que vendría siendo I, R, R, I, F, N, C. Tomando en cuenta que estamos dejando lo que es el espacio como un tipo, haciendo el llenado en zigzag. Y para finalizar llenamos lo que es la última fila con los caracteres F, A, E. Bueno, ahora tenemos lo que ya es el cifrador. Como podemos ver, tenemos lo que es el mensaje que nos despliega la opción de codificar o decodificar. Tenemos el campo text,
que en este pues la variable capturamos lo que es el texto plano. También tenemos la variable rails, que es donde ingresamos lo que es las filas o rieles, como se les conoce. Tenemos un if con la variable opción, que si es igual a 1, pues nos va a mandar lo que es al cifrado. Si es falso, pues la opción 2 al descifrado. Lo que es el método cifrado, bueno, lo que es el text.toUpper es para que a nosotros ingresar lo que es el texto en forma ya sea en minúsculas, esto no los convierte en mayúsculas. Lo que es regex replace es para que nos quite lo que son caracteres en espacios, lo que nos quite los espacios entre los caracteres, no los tome en cuenta. Nos sirve para saber la posición de la línea y en qué línea estamos comenzando, y así ir recorriendo carácter por carácter. En el siguiente for guardamos lo que es las posiciones de los caracteres para realmente imprimirlas, y así dependiendo el valor de current line y la dirección, que dependiendo los valores de estas dos variables. Posteriormente tenemos lo que es el método de descifrado, que viene siendo lo mismo. Tenemos el toUpper, que viene siendo pues para poner las letras en mayúsculas, quitar los espacios, las mismas variables current line, que es para saber en qué posición estamos, en qué inicializamos. Tenemos el mismo ciclo. Básicamente viene siendo lo mismo, solo el ciclo nos ayudará a lo que es juntar las letras en orden que nos muestre el mensaje el mensaje en texto plano. Les voy a mostrar el ejemplo que había puesto en la presentación. Por ejemplo, aquí le damos en codificar. Capturamos el texto que era cifra rail fence. Ingresamos el número de raíles o de filas, que en este caso habíamos asignado la llave 3. Y como vemos, nos arroja el mismo cifrado que viene siendo CALCIRRIFNEFAE. Como podemos ver, pues es correcto. Ahora para descifrar, pues agarramos el mensaje cifrado o el criptograma. Para decodificar, pues presionamos el número 2 para que nos mande la opción. Ingresamos el mensaje que nos arrojó. Vamos a ver, lo pegamos. Ingresamos el número de raíles o la llave, que habría sido 3. Y como podemos ver, nos manda ya el mensaje del texto plano, el descifrado, que es cifra rail fence.